Bueno, vamos a orar y arrancamos. No se me escondan atrás de la cámara. Bueno, oramos. Padre, gracias por darnos la oportunidad de tomar otro momento de estudio y Señor, estamos tan agradecidos por tu palabra y por la comunión de la familia de la fe. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en este campamento y dedicar este tiempo para afirmar las familias. Y te pido que en este taller también tú puedas hablar al corazón de cada uno de estos jovencitos. Y pido que tú sigas afirmando sus vidas y, Señor, guiándoles para que puedan disfrutar y recibir todas las bendiciones que tú les has dado en una familia cristiana. Te pido que guíes lo que se va a compartir, dame sabiduría también a mí para compartirlo y edifica la vida de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, último taller. ¿Están listos? ¿Tienen todos para anotar sus Biblias? ¿Sí? Allá faltan, me parece, Biblias, ¿no? ¿Hay que ir a buscar o todos tienen? ¿Están preparados? En el celu. Ajá. Dale. Vamos entonces a tocar el último tema, el último taller. Les cuento cómo surgió la idea de este taller. Estaba visitando una familia hace un tiempo y la familia era muy linda. Los padres, el papá era el pastor de la iglesia y mucha claridad, muy lindos criterios. Veía también la familia había sido bien cuidada y guiada. Pero sus hijos eran adolescentes y charlando con sus hijos los veía a sus hijos totalmente distraídos de las cosas que importaban. Entonces, uno de los muchachos, bien, se acercaron. Uno de los muchachos, por ejemplo, estaba reentusiasmado con las motos. Se había comprado una motocross y estaba con su hermano, feliz, saliendo a hacer sus travesuras, ¿no? Andaban ahí en wheelies, iban a las pistas de motocross que saltaban. Otro de los muchachos ya tenía 20 años, todavía vivía en la casa, con 19, 20 años, pero estaba con el tema de la pesca y se iba a pescar todo el día. Me acuerdo, fui a la iglesia y prediqué esa noche y no vino ninguno de sus hijos a la predicación. Era una reunión de jóvenes mayores, estaban los papás también ahí y bueno, me llamó la atención cómo es que una familia donde la palabra está, donde se ha hecho un buen trabajo guiándoles, los hijos no están abrazando lo que sus padres aman. Entonces una noche nos sentamos ahí, estábamos charlando, compartiendo y había uno de sus hijos sentado ahí y dije, voy a aprovechar, esta es mi oportunidad. Y le empecé a hablar, del privilegio que había tenido de tener un papá piadoso, que amaba al Señor y que era un ejemplo para él de cómo vivir una vida de amor a la iglesia, de servicio a la obra del Señor. Y le decía, no estás aprovechando eso. Y la razón por la que veo que no lo estás aprovechando es porque no estás abrazando lo que tu papá ama. Y me llama la atención por qué no se logró transferir eso. ¿Por qué no amás la obra del Señor? ¿Por qué estás distraído con otra cosa? O sea, un muchacho que creo que es creyente, creo que él pensaría que él ama al Señor, pero su vida distraída de las cosas importantes. Y entonces, bueno, le hablé sobre ese tema y me quedé pensando en qué fácil es menospreciar los regalos de la gracia del Señor
y no aprovechar las bendiciones de una familia piadosa. Y qué fácil es para un jovencito estar en una familia cristiana y no aprovechar a sus padres. Entonces pensé en hacer un taller sobre ese tema. El título que le puse al taller es Cultivando una relación profunda con tus padres que dure toda la vida. Alguno de ustedes tal vez está pensando, bueno, este estudio no va a ser para mí porque yo no tengo padres creyentes o padres que puedan modelar una vida espiritual piadosa, padres que puedan guiarme. Yo más bien soy el que le tiene que estar animando a mis padres en la vida espiritual. Entonces no es para mí. Y quiero decir, es para vos este estudio también. Vamos a arrancar hablando acerca de cuáles son las responsabilidades generales que Dios le ha dado a todos los hijos en relación a cómo cultivar una relación con sus padres. Y voy a hablar después de cómo hacerlo cuando la situación es difícil, cuando no es que es óptima la situación. Cómo hacerlo aún cuando tus padres no son creyentes. Así que este es el estudio, cómo cultivar una relación profunda con tus padres. El mundo ahí afuera no cree que sea importante esto. Más bien te lo desalientan. Vos no vas a escuchar a un amigo en la escuela decirte lo importante que es que vos desarrolles una relación con tus padres. No vas a ver una película o mirar una serie o escuchar un noticiero, algo que te haga pensar que esto es clave para tener una vida madura que pueda llevar fruto. No vas a verlo de esa manera. En la sociedad no vas a recibir esta clase de influencia. Capaz que puedo cerrar estas ventanitas, ¿no? Perfecto. Entonces, esto lo vas a escuchar de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sí pone un gran valor en esta relación. Dios te dio muchas relaciones para que influencien tu vida y te ayuden a conocerlo más a Él y a crecer y a madurar para vivir una vida llena de fruto. Dios te dio la iglesia, te dio amigos, te dio pastores que cuidan, que enseñan, que guían. Pero hay una relación muy especial que Dios te dio que naturalmente tiene lazos que son muy profundos. Y es la relación con tus padres. El hecho de que vos tengas el ADN de tus padres, el hecho de que hayas estado en la panza de tu mamá por 9 meses, el hecho de que hayas sido cuidado y nutrido y guiado en el entorno de tu hogar, te da un vínculo muy especial con ellos. Ahí en el Salmo 139, 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Vos te acordás de eso, ¿no? De que estuviste en la panza de tu mamá. Ahora que sos adolescente, tal vez mirás a tu mamá y no te parece muy relevante, no te parece que tenga mucha incidencia, no la verías a veces como una fuente de guía para tu vida, pero vos un día estuviste ahí en su panza. Eso te vincula a ella, ¿sí? Profundamente. Y todo lo que vos sos fue formado a partir de tus padres. Entonces, la Escritura sí nos guía a cultivar una relación profunda con nuestros padres para que Dios use esa relación para llenar tu vida de bendiciones muy especiales. Dios te dio a tus papás y Él planeó que tengas una relación profunda con ellos. El mundo te engaña, el mundo te distrae, el mundo te desanima de buscar una relación profunda con tus padres. De hecho, te da vergüenza que tus padres te vayan a buscar a la escuela, ¿no? Porque algunos no, buenísimo. Pero a veces, si tus amigos te ven con una relación demasiado cercana con tus padres, te haría sentir menos grande, ¿no? Menos maduro, menos hombre. Y eso es un engaño de la sociedad. No solo ahora tenés que cultivarla, tenés que mantener una relación sana con tus padres durante toda tu vida. Porque Dios planeó que a través de esa relación tu vida va a ser bendecida en formas únicas y especiales.
hay muchos que han visto esto. Hay un comentarista que dice así: los maestros vendrán y se irán. Los jefes serán contratados y se jubilarán. Gobernadores y presidentes serán elegidos y dejarán el cargo. Naciones enteras se levantarán y caerán, pero tus padres siempre serán tus padres. Muchas cosas van a cambiar en tu entorno, pero hay algo que te une a tus padres que no tenés que menospreciarlo, porque son los únicos que tenés y cumplen un rol muy importante en tu vida. Y tenés que sacar todo el provecho de esa relación. Ahora, aunque eso es verdad, son los únicos padres que tenés y son muy importantes, hay patrones y tendencias que te llevan a descuidar esa relación. John Piper dijo esto de los jóvenes: a medida que nos hacemos adultos, vemos con más claridad los defectos de nuestros padres. Y en la transición de la adolescencia tardía a la edad adulta, la autoridad paterna cambia, se reduce, la relación cambia. Hay cambios que vos estás viviendo en esta etapa que tal vez ya los empezaste a notar. Que cuando eras niño, vos dependías completamente de papá y mamá, y a medida que vas creciendo empezás a evaluar lo que ellos son. Entonces, cuando eras niño, tal vez pensabas de tus padres como siendo los héroes, no teniendo ningún defecto. Vos tenías 5 o 6 años, ¿no es cierto? Y tu papá sabía todo. Tu papá en tu mente era el jugador de fútbol ideal, ¿no es cierto? Él te estaba enseñando a jugar al fútbol. Hoy lo ves jugar al fútbol y decís, hay otro que juega mejor que mi papá, ¿no es cierto? Y entonces empezás a evaluar a tu papá, a tu mamá, empezás a notar defectos, limitaciones, y empieza a haber una transición en cuanto al rol que ellos tienen. La autoridad que ellos tienen sobre tu vida sigue estando mientras estés en el hogar, pero vos te vas convirtiendo en un adulto y empezás a tener tus propios pensamientos, tus propias ideas, tus propias convicciones. Y hay un peligro, que vos en esta etapa te desconectes de la relación de tus padres y pienses que podés vivir una vida de adulto sin necesidad de tus padres, pienses que tus padres no aportan nada valioso a tu vida o muy limitado, y entonces pierdas todo lo que Dios diseñó para esa relación. Y eso es lo que no tiene que pasar. Vos tenés que mantener esa relación, cultivarla, desarrollarla el resto de tu vida. Así que vamos a ver varios principios bíblicos de cómo cultivar esta relación y qué es lo que Dios espera de vos como hijo en relación a tus padres. En primer lugar, ¿qué espera Dios de hijo en relación a tus padres? Primero, honra a tus padres. Honra a tus padres. Éxodo 20 nos da los mandamientos, los 10 mandamientos. Y ustedes se acuerdan que ahí en la ley aparece este mandamiento. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tus padres y a tu madre. La palabra o el concepto de honrar a tus padres, lo que está demandando Dios de todos los hijos es que den valor a sus padres, que los tengan en alta estima, que los vean con honor y respeto. Esta actitud respetuosa hacia los padres es algo básico, es algo fundamental. Es algo que Dios no juega con esto. Dios lo demanda con toda solemnidad. Dios dijo estas palabras con una montaña que estaba temblando y rayos que estaban cayendo, y con una voz de trueno Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Esto va en serio y no hay margen, no hay ninguna excusa, no hay ninguna razón para no hacerlo. Es una orden de Dios: honra a tu padre y a tu madre. De hecho, ahí en Levítico 19:3 usa otra palabra para hablar de nuestra relación con nuestros padres, y dice así: cada uno temerá a su padre y a su madre, y mis días de reposo guardaréis. Cada uno temerá a su padre y a su madre. ¿Qué es honrar? Levítico dice, es temer a papá y a mamá. ¿Qué es temer a papá y a mamá? Bueno, hoy hablábamos en la reunión, ahí arriba, de lo que era el temor a Dios. Y yo le decía, temer significa darle el lugar que le corresponde. Es
tener miedo, y en un sentido temer es reconocer, Él está en autoridad y Él manda acá. Así que yo voy a reconocer eso y darle ese lugar. Y también no es solamente miedo, es un sentido de amor, afecto y un deseo de no deshonrarle por lo que representan, por el valor que tienen en tu corazón. La relación con Él no es una relación prescindible. No es que vos decís, bueno, si mi papá no me quiere hablar, igual tengo otros amigos con los que me puedo relacionar. No es que vos podés tratar esta relación como si no tuviese valor. Tenés que darle peso, importancia, relevancia a esta relación. Tenés que temer a tu papá y a tu mamá. Esa misma idea de nuestra relación con Dios la aprendemos de nuestra relación con nuestros padres. Temer a papá y a mamá y reconocer a papá y mamá no es una cuestión solamente de desventaja. No es que vos le temés a papá porque él tiene más fuerza y te puede dar chachás, ¿no es cierto?, más fuerte. Los niños temen el chachás de los papás, ¿no es cierto? Pero no es esa actitud. Es una actitud que tiene que ver con quién Él es en mi vida. Un ejemplo claro es la vida de José. ¿Se acuerdan que José, cuando fue llevado a Egipto, terminó convirtiéndose en el gobernador de Egipto? Egipto era la potencia mundial de ese tiempo. Así que acá tenés a un hombre que está al frente de la potencia mundial de su tiempo. La vida y la muerte están en su mano. Él puede decir, maten a estos 10 y los matan inmediatamente. O sea, él tiene una autoridad absoluta. Solamente en el trono Faraón está sentado, pero abajo de Faraón está José y dirige todo el imperio más grande y más poderoso que hay en su época. Génesis 46, 29 dice esto de la relación de José con su papá. ¿Se acuerdan? Después de muchos años de no verlo, dice, y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. José estaba en el palacio y José no dice, bueno, lo mando a traer a mi papá y que venga. Y él va a ver toda mi gloria, ¿no? Toda mi influencia, todo mi poder. Él no se queda sentado esperando, bueno, a ver que el papá venga y camine hasta ahí. Cuando llega, él se para y lo abraza. Él se sube en el carro y sale al encuentro de su padre. Y dice, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Esto es honrar a papá. Esto es reconocer la importancia que él tiene para mi vida. ¿Qué importa que yo sea el que sea? No importa el poder, la autoridad, la posición, la riqueza que tenga. Mi papá es mi papá. Y yo lo voy a reconocer y le voy a dar el lugar que le corresponde. Así que José sale de su trono, se va hasta el lugar, se echa sobre su padre y llora sobre su hombro. Algo que deshonraría a cualquier persona. Pero no le importa, su papá tiene el lugar en el corazón que debe tener. También el rey Salomón, uno de los reyes más ricos y poderosos de la historia. El rey Salomón, que heredó el reino de su papá y que construyó ese famoso templo y que su riqueza era conocida por todo el mundo. Gente venía de los confines de la tierra a escuchar su sabiduría. Eso es fácil que se te vaya a la cabeza enseguida, ¿no? Y vos te creas muy importante si gente viene de los confines de la tierra a escuchar tu sabiduría. Pero a Salomón no se le fue a la cabeza eso. Mirá lo que hizo Salomón. Ahí en Primera de Reyes 2:19 dice así. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Betsabé es la mamá de Salomón. ¿Te acordás de la situación de cómo David había tenido esta relación ilícita con Betsabé? Betsabé quedó embarazada, su hijo murió, pero después nació otro hijo que es Salomón. Así que vino la mamá de Salomón a verlo a Salomón. Y Salomón piensan que le dijo, no mamá, estoy muy ocupado con negocios internacionales. Vos no entendés nada, tengo que juntarme con el rey de un país que vino, viajó 3 meses para juntarse conmigo y no tengo tiempo de recibirte. Mirá lo que hizo Salomón. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Eso hizo Salomón con su mamá. ¿Y por qué lo hizo? Porque la ley dice, honra a tu padre y a tu madre.
Honra es una actitud que no tiene que ver con que papá tiene más fuerza o tiene más incidencia en mi vida. Él es papá y ella es mamá y lo va a hacer hasta el final de tu vida. ¿Sí? Entonces, lo que Dios demanda de nosotros para nuestros padres es que los honremos, le demos ese lugar. Malaquías 1:6 dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre. Dios está usando esto como un argumento para defender: yo soy papá, ¿por qué no me dan el honor que me merezco? ¿Por qué no me están honrando como padre? Pero para que ese argumento funcione, la honra a los padres tiene que estar establecida, ¿no? No serviría de nada que Dios diga: me tienen que honrar como sus padres, y nadie honra a sus padres. No, en el pueblo de Dios a los padres se los honra. No hay margen, no hay excusa. Reconocemos el lugar que tiene. ¿Y qué implica honra? Decía, implica respeto. ¿Qué es respeto? Pensemos en cosas más prácticas. Vos no sos el rey y no vas a hacer sentar a tu mamá a tu diestra, ¿no? Vos vas a estar un día en tu casa y tu mamá te va a estar hablando y vos le vas a prestar atención a tu mamá. Vas a escuchar lo que te está diciendo con una actitud de obedecer lo que ella te está diciendo. Vos vas a tomar en cuenta sus palabras. No la vas a despreciar. No, los viejos no saben nada. No, ellos no entienden el mundo, no entienden mis problemas, no entienden nada de mí, así que está bien, la escucho, ¿no es cierto? Muevo la cabeza, pero en mi mente no tengo ningún interés en lo que me está diciendo, ni ninguna disposición a valorar sus palabras. No. Respeto significa escucho, atiendo. No quiere decir que mis padres siempre van a entender las cosas bien y van a tomar las mejores decisiones, pero quiere decir que voy a evaluar todo lo que me están diciendo con la actitud correcta. También el respeto tiene que ver con cuidar mis palabras hacia ellos. Mire este versículo, Éxodo 21:17, un capítulo después. Versículo 17 dice así: igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. O sea, si vos decías una palabra irrespetuosa en la nación de Israel que deshonre a tus padres, la pena era la pena capital, la pena era la pena de muerte. Hoy vos podés asesinar a 15 personas en Argentina, torturar a tus padres y estrangularlos y no tener ni siquiera cadena perpetua. ¿Sí? En Argentina no hay penas que muestren la gravedad de los pecados. El sistema judicial está totalmente corrompido y no funciona. Dios dice esto: ¿es tan grave hablar irrespetuosamente de nuestros padres que el que deshonra al padre, el que maldice al padre, muere sin ningún juicio más que solamente para determinar que sí lo hizo? No hay abogado defensor acá. Lo hiciste, morís. ¿Sí? Así de graves. Lo que esto quiero hacerte pensar es: vos tenés esa clase de cuidado con tus palabras hacia tus padres que este pasaje está mostrando. Yo sé que a veces nuestros padres nos dan margen y libertad para que hablemos con ellos como si fuesen a ser nuestros amigos. Pero no te olvides, no son tus amigos. O sea, si vos le decís a tu amigo una palabra, ¿no es cierto?, que para burlarte de él, eso es una cosa. Pero decirle eso a tu papá es totalmente inaceptable. No importa si él te abrió esa puerta, Dios te lo prohíbe. Vos no podés ser irrespetuoso con tu papá. Entonces vos decís: ¿puedo decirle viejo a mi papá? Viejo, vení. Bueno, creo que cada cultura tiene que interpretar las formas en las que se conducen. Hay otras culturas en donde le dicen, por ejemplo, en Colombia, le dicen sí su merced a su papá. Sí su merced.
Te estoy diciendo que en Argentina tendríamos que decir sí, su merced. Hay aspectos que son culturales. Pero sí, este es el principio. Mi forma de hablarle a mi papá tiene que mostrar en mi cultura respeto y reverencia. No le puedo hablar igual que a mis amigos. Él es mi papá. ¿Sí? Honra a tus padres. Los hijos entonces tienen que... La palabra honra tiene el sentido de pesado, algo pesado, el peso, ¿no es cierto? Y lo que pensaríamos es los hijos tienen que ver a los padres como algo valioso, algo muy importante, algo que tiene trascendencia, relevancia, peso. No es algo para maltratar, menospreciar o pisotear. Entonces, lo primero que Dios te pide hacia tus papás es que los honres. Segundo, ama a tus padres. No es suficiente que hagas lo que te dicen, prestes atención y respondas a todo lo que ellos te dicen. El concepto de honra, yo te decía, implica dos cosas. Implica el temor reverente de decir, no me atrevo a decirle algo porque es tan pesada su imagen que no puedo ir en contra de él. Es temor, pero también yo te decía, es amor. Es más que solamente tenerle miedo a papá, sino que es valorarlo como algo muy importante para mi vida, papá y mamá. Entonces lo que tenés que hacer es amarlos. Amar a papá y a mamá implica que vos tenés que cuidar tu corazón para no caer en una apatía o indiferencia hacia ellos. No tenés que permitir ningún prejuicio en tu corazón ni pensamientos que te distancien de ellos. Hay toda clase de pensamientos que podrían venir, ¿no es cierto? Por ejemplo, José podría haber pensado, ahora yo soy el que manda acá, ¿no? Y vos te creas por lo que vos tenés, el lugar donde estás, la posición que has logrado, que tu papá ya no es valioso. Tenés que cuidar tu mente de esos pensamientos, porque lo es, sin importar el rol que vos tengas, sin importar la situación de salud que él esté viviendo, sin importar las limitaciones económicas que pueda tener. Tu papá es tu papá y siempre lo va a ser. Entonces, tenés que cuidar que en tu mente no crezca esta indiferencia o estos prejuicios hacia tu padre. Si vos amás a tu papá y vos decís, sí, yo lo amo a mi papá, déjame preguntarte, ¿querés pasar tiempo con tus papás? ¿Es doloroso para tus padres que vos no quieras estar con ellos y prefieras estar con tus amigos antes de sentarte con ellos o hacer una salida con ellos? Porque vos podés decirle yo te amo, pero el amor se ve en cosas prácticas. Si vos no querés estar con él, no se nota que lo amás. Amar es eso, es valorarlo. Mi papá me dijo, hagamos una salida, cancelo todo lo demás. ¿Qué puede haber más importante? ¿Qué puede haber más valioso para mí que estar con mi papá y con mi mamá y compartir con ellos? Entonces, cuando estoy hablando del amor, estoy pensando en cosas muy prácticas. ¿Qué deseás? ¿Qué lugar ocupan para vos? ¿Cuánto pensás que los necesitas y cuántos los buscas? También, si vos los amás, vas a estar preocupado en cómo agradarles y cómo evitar lastimarles o causarles dolor. Eso es lo que hace el amor, ¿no? Estás pendiente. ¿Qué necesitan? Y está pendiente de, no quiero lastimar, no quiero ofender. Entonces, yo te estoy diciendo, a tu papá le lastima que no quieres estar con él. Entonces, no vas a ser indiferente a eso. Vas a decir, bueno, voy a hacer un esfuerzo, ¿no es cierto? Voy a dormir un poco menos para estudiar, pero voy a estar con papi. Para él es importante. Y si él es importante para él, es importante para mí también, porque yo lo amo. Yo quiero que él esté contento. Yo quiero que él disfrute de la relación con su hijo. Yo quiero, porque lo amo. Si vos lo amás, vas a estar pendiente de él. La pregunta es, ¿estás pendiente de cómo agradarlo? Hacer feliz a papá y a mamá debería ser la expresión práctica del amor al que somos llamados. Hacer feliz a papá y a mamá va a implicar conocerlos, escucharles, mostrarle cariño práctico,
Mostrarle cariño práctico me refiero a hacerle un regalito. ¿Cuándo fue la última vez que le preparaste un regalo? Que le mandaste un mensajito. Estoy dando gracias a Dios por tu vida hoy y quiero que lo sepas. Sos muy especial para mí. ¿Sabes cuánto impacta el corazón de un papá algo tan sencillo como eso? Tenés que estar pendiente de eso. Y no solamente por compromiso, responsabilidad, no solamente porque es el cumpleaños y veo a ver cómo resuelvo, se supone que le tengo que dar un regalo, sino porque lo amás, querés estar ahí. Entonces, te tenés que pensar en esto. Dios espera eso. Dios espera que honres a papá y a mamá, que los veas como importantes, que sea importante lo que ellos viven, lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, que quieras escuchar su historia, que quieras escuchar sus anécdotas. Tenés que también hacer una distinción. Amor no tiene que confundirse con irreverencia. Vos tenés que amar a papá y a mamá, pero tenés que siempre recordar que no es tu amigo, es tu papá. ¿Puede un papá ser amigo de su hijo? Es una pregunta complicada. ¿Por qué? Si a lo que te estás refiriendo puede tener una relación preciosa, que los dos disfruten muchísimo y estén gastando mucho tiempo juntos y muy profunda, conocerse profundamente, sí, eso sí. Pero si vos podés decir, ¿puede cumplir el mismo rol que un amigo cumple? No. Porque el papá no es amigo, es papá. Y entonces él va a dar directivas que un amigo no te va a dar. Él merece honra que un amigo no la tiene de la misma manera. Vos tenés que honrar a todos, pero a los padres de una manera especial. La Biblia nunca dice que si vos te burlás de tu amigo, debes morir, pero sí lo dice de tu papá. Si vos te burlás de tu papá, debes morir. Entonces hay una diferencia. Entonces, ¿puede ser papá amigo de los hijos? Sí, en el sentido de una profunda relación. No en el sentido de que él ocupa un rol que no debe dejar. Entonces, va a haber límites y formas en la relación que tienen que ver con la relación de un papá con un hijo. Pero lo que estoy diciendo, el segundo principio, es amar a tus padres. Tercer lugar, atesora las instrucciones de tus padres. Atesora las instrucciones de tus padres. Fíjate que no te estoy diciendo solamente obedece lo que tus padres te dicen. Eso es verdad. Vos tenés que obedecer a lo que tus padres te dicen, pero hay más que eso. Cuando un papá te está guiando y te está instruyendo, te está dando los principios bíblicos, la tarea del papá no es solamente darte principios bíblicos. No es solamente que vos sepas información. La meta del papá es que vos abraces esa verdad, que vos la hagas tuya. Que vos no solamente la aceptes porque vivís en esta casa, sino que valores los principios que están atrás de ese mandato. Y que los hagas tuyo para que cuando vos no estés en este hogar, vos puedas vivir por esos principios toda tu vida. Entonces vos no tenés que escuchar a tus papás solamente como alguien que te da reglas para funcionar. Vos tenés que escuchar a tu papá como alguien que te está guiando para saber cómo vivir. Y vos tenés que abrazar y valorar esos principios que él te está diciendo. Hay un pasaje en Proverbios 6, versículo 20 al 23, que nos muestra esto. Abran su Biblia ahí en Proverbios 6, 20 al 23. Mírenlo por ustedes mismos. Estoy leyendo muchos textos, pero no quiero que solo me escuchen. Mírenlo ahí en su Biblia. Proverbios 6, 20. Dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Ves ahí que está hablando de una formación mucho más profunda? No son solamente mandatos para saber cómo funcionar, sino que son principios que te van a alumbrar y te van a guiar durante toda tu vida. Entonces vos tenés que valorarlos. Y arranca diciendo: guarda, hijo mío, el mandamiento, no dejes la enseñanza de tu madre. Eso es lo que tenés que hacer, valorarlos,
Pero ¿qué implica valorarlos? Mira, hay dos palabras que siguen. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Esas son dos verdades que tenés que hacerlas tuyas hoy. ¿Cómo tengo que responder a la instrucción de mis padres? Estas dos cosas tenés que hacer. Atarlas a tu corazón, cada enseñanza de tu papá, tenés que atarla a tu corazón y tenés que enlazarla a tu cuello. ¿Qué sería atar a tu corazón la enseñanza de tu papá? Tenés que hacerla propia. Tenés que hacerlo un nudo y decir, esto es mío. Y lo abrazo, lo creo, lo quiero y voy a vivir de acuerdo a esta verdad toda mi vida. La voy a atar a mi corazón. No a mis manos, no solamente acciones, al corazón, a las convicciones, a tus pensamientos. Todas las instrucciones que tus padres te están dando, vos las tenés que hacer tuyas, atalas a tu corazón. Y no solamente atarlas a tu corazón, lo segundo que dice, enlázalas en tu cuello. Tenés que hacerte un collarcito que diga acá todo lo que tu papá te dijo. Vos decís, ¿y para qué tengo que hacerme ese collarcito? Bueno, no en la práctica, imaginate ese collar cómo va creciendo si te vas atando todo lo que tu padre te va diciendo. Pero simbólicamente esta es la idea. Vos te vas a hacer un collar. Entonces tu papá te dice, te enseña una lección y te dice, no seas perezoso, hacé tu cama todos los días, esforzate en la escuela y da lo mejor. Entonces vos lo que tenés que hacer no es decir, tengo que cumplir lo que papá me dice. Bueno, está bien, voy a hacer mi cama todos los días. Vos tenés que atarla al corazón. Vos tenés que decir, esto es verdad. Esto es lo que me va a hacer sabio. Esto es lo que me va a guiar a un camino lleno de fruto. Tengo que abrazar esto. Lo creo, lo amo. Pero no solo quedar ahí. Lo que tenés que hacer es atarla a tu cuello. Tenés que salir caminando diciendo, mi papá me dijo que tengo que hacer mi cama todos los días, esforzarme, dar lo mejor y sacarme las mejores notas en la escuela. Acá lo tengo colgado en el cuello y quiero que todos sepan lo que me dijo mi papá. ¿Te avergüenza lo que te dijo tu papá? ¿O estás orgulloso de lo que te dijo tu papá? ¿Estás dispuesto a sacar chapa de eso y decir, mi papá me lo dijo? Y eso es la forma en la que yo voy a vivir. Voy a obedecerlo. Quiero que todos sepan cómo voy a vivir. Quiero que todos entiendan que esto lo hice mío y todos van a verlo. Porque lo tengo colgado en el cuello. ¿Salís colgando en el cuello todas las instrucciones de tus padres? ¿O te dan vergüenza? ¿Sos una cosa con tus amigos y otra cosa cuando llegas a casa? ¿O estás dispuesto a llevar lo que te enseñaron en casa a donde están tus amigos colgado en el cuello? Esto es lo que yo creo. Esto es lo que soy. De esta manera voy a vivir. Voy a seguir los consejos de mi papá. ¿Y ellos qué piensan? ¿Sos un tonto? ¿Qué sos? ¿Estás ahí abajo de tu mamá como si fuese a hacer la gallina y los pollitos? ¿Qué? ¿No tenés vida propia? ¿No te dejan hacer nada? ¿Sos un niño pequeño? Y vos salís a todo en tu cuello. Dios me dice que valore la instrucción de mis padres y no me importa lo que vos me digas. ¿Quién sos vos? Yo sé quién es mi papá. Yo sé quién es mi mamá. Yo voy a valorar su enseñanza y su instrucción. Eso es lo que vos tenés que hacer, atártelo al cuello. Entonces, atesorá las instrucciones de tus padres. Obedecelas, sí, tenés que obedecerlas más todavía. Atalas a tu corazón, atalas a tu cuello. Mira el Proverbios capítulo 1, versículo 8 y 9. Ya lo sabés, lo he escuchado muchas veces. ¿Por qué vas a valorar la instrucción? Oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Van a adornar tu vida el resto de tu vida. Cuando vos crezcas y seas un hombre, ¿sabes lo que va a ser tu adorno? Todo lo que atesoraste cuando ibas creciendo, que tus padres te enseñaron. Eso va a ser lo que va a adornar tu vida. Un hombre que en la adolescencia se dejó guiar por el consejo de sus amigos y se avergonzó de la instrucción de sus padres y no la abrazó, no la hizo propia, no va a tener nada cuando sea un adulto, porque no aprendió nada, no creció en nada, no maduró en nada. Va a estar condenado a cometer toda clase de errores que van a deshonrar su vida, que van a destruir su vida. Pero el adorno de su vida es todo lo que él aprendió de sus padres. Valoralo. Entonces, pensá en cuán bendecidos van a ser los que presten atención a la enseñanza de sus padres y las atesoren en sus corazones. Por el otro lado,
Pensá en las personas que no valoran la enseñanza de sus padres, que no le prestan atención, que complacen, pero después hacen lo que quieren. Esas personas van a sufrir grandemente. Es más, abrí tu Biblia en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25. 1 Samuel 2, 25. Este es un pasaje asombroso, porque este pasaje nos muestra esto. Cuando Dios quiere juzgar a una persona y destruirla, ¿saben lo que Dios hace? Dios hace que esa persona no escuche el consejo de sus padres. Y entonces va a ser destruida. Es una forma del juicio de Dios para una persona que esta persona no escuche el consejo. Así de calamitoso es no escuchar el consejo de los padres. Mira lo que dice 1 Samuel 2:25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué no oyeron la voz de su padre? Mira, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ellos no oyeron la voz de su padre porque Dios había determinado que ellos mueran. Entonces, Dios, si quiere que esas personas mueran, ¿qué tiene que hacer? Lo único que tiene que hacer es que ellos no escuchen a sus padres. Y ellos van a morir. ¿Vos entendés lo grave que es no escuchar a tus padres? No valorar su instrucción, su enseñanza. Hay graves consecuencias. Los hijos tienen que escuchar a sus padres. Ahora estoy pensando de forma muy especial en padres que están sujetos a la autoridad de Dios y que están guiando a sus hijos con la palabra de Dios. Pero este principio se aplica a todos. No es solamente para ellos. Ahora, en un momento voy a explicar más detalles de cómo vive un hijo con padres que no se someten a la autoridad de Dios. Pero quiero decir esto, muchos de ustedes tienen padres que sí les están guiando con la palabra de Dios. Algunos de ustedes no tienen a papá y a mamá, tal vez tienen solo a mamá o solo a papá, pero Dios les da en su gracia padres que honran la palabra de Dios y la reconocen en sus vidas. Tienen que escuchar sus consejos, todos los consejos. Déjenme darles un ejemplo. Cuando vos vayas a tomar la decisión de con quién te vas a casar, tenés que escuchar el consejo de tus padres. Uno podría decir, bueno, esta es mi decisión, así que puedo hacer lo que quiera. ¿Te acordás en Génesis 29, no hace falta que busquen este versículo, Génesis 29, 1 y 2, está la historia de Isaac. Cuando llama a Jacob y lo bendice y lo manda diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. ¿Sabes lo que le está diciendo Isaac? Con estas no te puedes casar. ¿Por qué no te puedes casar con ninguna de estas? Porque Dios lo prohíbe. No te puedes casar con ninguna cananea porque Dios las va a destruir. Entonces, si Dios lo prohíbe, no te casás con ninguna de ellas. ¿Y con quién te casás? Andá allá y buscá de entre ellas. Y vos decís, pero las de acá son más lindas que las de allá. Escuchá a tu papá. Dios dijo, no se casen con las cananeas. Andá allá. Bueno, pero acá estas mujeres, ¿no es cierto?, están más a la mano. Es más fácil conquistarlas. Y allá ni sé si voy a encontrar una mujer. Y capaz que no encuentre ninguna, que me voy a quedar solo toda la vida. Andá allá. Escuchá el consejo de tus padres. Por el otro lado tenés la tragedia de los que no escuchan el consejo de sus padres y está Jueces capítulo 14 del 1 al 3. ¿Se acuerdan de la historia de Sansón? Ya lo sabías, Eva, ¿no? Sansón. Descendió Sansón a Timnad y vio en Timnad una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnad una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Su padre y su madre dijeron, no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón dijo, tienen razón, voy a buscar una mujer en el pueblo de Dios.
No, Sansón respondió a su padre, tómame a esta por mujer porque ella me agrada. A mí me gusta esta y quiero esta. Decís, pero tu papá te está diciendo algo que tendrías que considerar, ¿no? No te conviene esta mujer. Esta mujer es idólatra, esta mujer va a afectar tu vida. Presta atención a tu papá. No saben cuántas historias hay de estas, ¿no? Donde los hijos no escuchan el consejo del padre y están cegados, quiero casarme con él, quiero casarme con ella. Y está bien. O sea, son adultos, van a tomar sus decisiones. Pero hay una razón por la que los padres están dando estos consejos. Hay que ser muy prudente cuando los padres hablan. Entonces, escuchen a sus padres. Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Bueno, acá estamos en el campo de la obediencia. Tenés que valorar la instrucción y si estás en casa, tenés que obedecer todo lo que te dicen. Si vos tenés 25 años y tenés tu trabajo y tenés tu vida y estás viviendo en casa y tu papá te dice, quiero que a las 10 llegues a casa, a las 10 tenés que llegar a casa. Tenés que obedecer a tus padres. Mientras estés bajo el techo de tus padres, obedeces a tus padres en todo. Claramente, en todo implica todo lo que no requiera que yo peque, ¿sí? Porque la razón por la que yo obedezco a mis padres es porque obedezco a Dios. Entonces, si mis padres me dicen que desobedezca a Dios, voy a desobedecer a mis padres y obedecer a Dios. Dios es mi autoridad suprema. Entonces, yo no voy a obedecer a mis padres para pecar. Pero ese en todo incluye todo lo demás que no es pecado. Y llegar temprano a casa no es pecado. Si tus padres te dan cualquier directiva, todas esas directivas vos las seguís y las obedeces. Mientras estés ahí en la casa. Y vos decís, bueno, y si ya crezco y soy adulto, bueno, si vos querés tomar tus propias decisiones, tenés que irte de la casa. Tenés que cubrir tus propios gastos. Tenés que ser responsable por tus propias decisiones. Y ahí ya no vas a tener que obedecer a tus padres. Pero no tener que obedecer a tus padres no quita el hecho de que ya no tenés que valorar la instrucción de tus padres. Ahora hay una relación distinta, pero todo lo que atesoraste sigue estando ahí en tu corazón y tus padres siguen siendo tus padres. Entonces vos vas a buscar consejo en ellos muchas veces. Pero mientras estés en la casa tenés que obedecer a tus padres en todo, ¿sí? Tus padres te dicen, tenés que ir a la iglesia, tenés que ir a la iglesia, ¿sí? No me importa si vos querés seguir a Cristo o no, si vos querés vivir para Cristo o no, vos estás viviendo en la casa, tenés que obedecer a tus padres. Y tal vez algunos de ustedes alguna vez han venido a la iglesia solamente por esa razón. Bueno, honra a Dios que obedezcas a tus padres. El objetivo de tus padres no es solamente que vengas a la iglesia, es que vos ames a Dios. Ellos te aman a vos y quieren lo mejor para vos. Cuarto lugar, imita intencionalmente a tus padres. Imita intencionalmente a tus padres. Los hijos naturalmente imitan a los padres. Tal vez alguna vez te lo dijeron. ¿Cuánto te pareces a tu papá? Tal vez alguna vez te dijeron, se para igual, camina igual. Tal vez una vez te sacaron una foto, ¿no es cierto?, que vos estás con la mano así y tu hijito está ahí con las manos igual que vos. Los hijos aprenden. Los hijos se parecen por lo genético y se parecen también por la imitación. Van creciendo ahí. Y es así, porque Dios diseñó la vida de así. Dios diseñó para que ellos te influencien, para que ellos te ayuden a saber cómo desenvolverte en esta vida. Y tenés que hacerlo. Y te digo algo más. No solamente es algo natural, tenés que hacerlo algo intencional. Vos tenés que mirar a tus padres como un patrón, un modelo para seguir. Hay un ejemplo en la Biblia que nos ayuda a entender esto y que es la relación de Timoteo con Pablo. Pablo tenía una relación muy especial con Timoteo. En 1 Timoteo 1:2, Pablo dice de Timoteo que él es su verdadero hijo en la fe. ¿Por qué lo llama hijo a Timoteo? Porque Timoteo, aunque no nació de Pablo, se comporta con Pablo como un hijo verdadero.
¿Y cómo se comporta Timoteo con Pablo? Y acá está la clave. Timoteo imita a Pablo. Eso es lo que hace un hijo. Y eso es lo que Pablo ve en Timoteo. Y Pablo lo ama como un hijo. Y lo cuida como un hijo. Y lo guía como un hijo. Lo instruye como un hijo. Y Timoteo, como hijo, ¿qué hace? Lo sigue a Pablo. Lo ve como un papá espiritual. Ahora, si eso es verdad en el mundo espiritual, eso es verdad también en el mundo físico, del cual el mundo espiritual toma su imagen. Los hijos tienen que imitar a sus padres. Intencionalmente. Entonces, ¿de dónde estás tomando vos tus referentes? Alrededor tuyo hay un montón de voces que te dicen cómo tenés que vivir tu vida. Mirá a tus papás. Dios diseñó que ellos sean un referente. Entonces, ¿en qué vas a mirar a tus papás? Bueno, vos vas a mirar cómo tu papá se conduce, a qué hora se levanta, cuáles son sus rutinas, qué cosas valora. Vos vas a imitar a tu papá en cómo él vive los principios bíblicos, en cómo él estudia la palabra, en cómo él se somete a la palabra. Vos vas a imitar a tu papá en lo que él piensa, en los criterios. Vos no vas a decir, no, él no sabe nada, voy a preguntarle a la inteligencia artificial. Bueno, vos vas a escuchar a tu papá. Vos querés absorber de él. Vos querés ser guiado por él. Ahora, tu papá tal vez algún momento diga, de eso no sé nada, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. Pero tu referente en la vida es él. Es tu mamá, tu papá, ellos te tienen que influenciar. Entonces vos tenés que darle tu atención. Tenés que prestarle atención. Tenés que caminar en sus pasos. Tenés que hacer lo que ellos hacen. No tenés que resistir esa influencia, tenés que buscar esa influencia. Tenés que aprender de ellos. Toda tu vida. Cuando ya seas adulto, tenés que hacerle preguntas. ¿Qué harías vos en esta situación? Tenés que seguir buscándoles. ¿Por qué? Porque vos le querés imitar. Te digo algo interesante que pasa en la vida. Cuando uno nace y es chiquito, como decía, piensa que su papá sabe todo y puede todo. Entonces escuchás a tu hijito y te dice, Betsy, ¿no es cierto? Papá, a mí me encanta cómo vos predicás. Piensa, ¿no es cierto?, que soy el mejor predicador de todo el mundo, mija. Y ya ahí saco pecho, ¿no es cierto? Porque no conoce a casi ningún predicador, ¿no es cierto? Entonces, claro, ella piensa que yo soy lo más. Pero ella va a crecer y en un momento se va a dar cuenta que hay otros mejores predicadores que su papá. Y entonces hay una etapa donde vos ves a tu papá como el héroe perfecto, inmaculado, un superhéroe. Y después empezás a ver esos defectos y tu papá empieza a convertirse en alguien que no es tan importante, después en alguien que es un estorbo, alguien que no sabe nada de nada y vos vas a ser el que va a mostrarle a tu papá cómo se hacen todas las cosas. Entonces tu papá no sabe cómo ganarse la vida, por eso es que la familia sufrió económicamente, así que vos le vas a demostrar a tu papá cómo se hace de verdad. Entonces vos vas a estudiar, vas a hacer las cosas que se hacen mejor que tu papá. Él no sabe cómo guiar a su familia suficiente, entonces vos vas a hacer mejores cultos familiares que tu papá, vos vas a enseñar mejor, vos vas a estudiar mejor la Biblia, vas a profundizar mejor, vos vas a hacer todo mejor que tu papá. Esa es una etapa también en la vida. Cuando lo empezás a hacer, empezás a ver la vida de otro lado y empezás a darte cuenta todo lo que tu papá hizo por vos. Cuando tus hijos empiezan a llegar y vos te das cuenta, todo esto mi papá hizo por mí, ¿no es cierto? Él me cambió todos los pañales, me tuvo la paciencia, me crió, me guió, toda la dificultad que es mantener la familia, administrarla. Y de repente empezás a decir, al final, no era un inservible, no era un inútil. Mi papá hizo grandes cosas. Y va a llegar otra etapa en tu vida en donde vos vas a preguntarte esto, no sé cómo lo hizo mi papá. No sé cómo pudo. Y vas a buscar esa influencia, pero ya va a ser muy tarde para algunos aspectos de la influencia, porque si no la recibiste antes, ya tu vida transcurrió por mucho tiempo. Entonces, no tenés que seguir ese patrón. Vos tenés que seguir el consejo bíblico. Tenés que imitar a tu papá. Tal vez no te parezca que él sabe mucho, no te parezca que sea el mejor, te parezca, ¿no es cierto?, que hay otra gente mucho más capaz, pero él es tu papá y Dios te lo puso al lado para que él te marque el ritmo y el paso. Seguilo. Dale tu atención. No quiere decir que no haya otras personas que el Señor te ha dado.
O sea, lo que te estoy diciendo no anula, por ejemplo, la influencia de la iglesia, no anula el rol pastoral, no anula tus amigos espirituales, no anula tu tiempo con la palabra, no anula tu criterio personal. Pero lo que estoy haciendo, si te estás dando cuenta, es rescatar la imagen de tus padres para que no sigas el patrón de este mundo y vos los valores, les des el lugar que le corresponde y dejes que Dios te dé de ellos el fruto que viene de ellos. Viene fruto a tu vida de otros lados también, pero hay un fruto que viene de tus padres y tenés que cuidar eso, tenés que valorar eso. Entonces tenés que imitar a tus papás. Pablo dijo, entre otras cosas, que Timoteo imitó su doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Tenés que imitar a tu papá. Volviendo a la historia del principio, ¿se acuerdan cuando le conté de este muchacho que se fue a pescar y por eso no vino a la reunión? Y su papá era el pastor de la iglesia y vivía todavía en la casa este muchacho. Una de las cosas que le dije es esto: tu papá ya descubrió para qué vivir. Vos sos joven y sé que hay cosas que te gustan hacer y sé que hay cosas que otros amigos intentan hacer. Imita a tu papá, imita el propósito para el cual tu papá vive y entregate con todas tus fuerzas para eso. Él sabe para qué vivir y Él te puede guiar a vivir para algo correcto. Entonces, imita a tus padres. Próximo, busca consejo en tus padres. Cuando hayas crecido, o aún estando ahora en la adolescencia, vos tenés que tomar la iniciativa de conversar con ellos y absorberlos. Vos tenés que buscarlos. Son un tesoro, son algo muy valioso que tenés. Entonces no lo desperdicies, búscalos, busca a tus papás. Ahora, de nuevo, hay algunos de ustedes que no tienen padres creyentes o que sus padres, aunque se presentan creyentes, no están viviendo una vida madura y fiel. Vamos a hablar sobre eso. Pero más allá del lugar en donde estén tus padres, vos tenés que buscarlos. Tenés que absorberlos. Y tenés que evaluar todo lo que te están diciendo bíblicamente, ¿sí? Porque hay cosas que tal vez tus padres te van a decir que no son correctas. Pero tenés que buscarlos. Entonces tenés que buscar a tus padres para seguir el consejo. Un ejemplo bíblico para alguien que seguía los consejos de los adultos sería el ejemplo de Ruth. ¿Se acuerdan? Esta nuera que con su suegra se mudaron para Israel y ahora ella es una mujer adulta. Estuvo casada por muchos años. Su esposo murió, pero esta no es una niña. Pero ¿se acuerdan que un día ella va a juntar espigas y vuelve a la casa y le pregunta de quién era el campo y le dice a su suegra de vos? Dice, él es un pariente cercano. Él podría casarse con vos. Y entonces ella no le dice, no, yo no estoy pensando en casarme, no quiero nada que ver con esto. O no estoy pensando, no sabés, es horrible, es grande, me lleva como 20 años de edad. No le dijo, bueno, está bien, yo sé cómo hacerlo, me voy a poner un buen vestido, ¿no es cierto? Y voy a coquetear al frente de ella. No, la suegra le dijo, lo que tenés que hacer es volver a trabajar a ese campo cada día. Es lo único que tenés que hacer. No tenés que coquetearlo, no tenés que hacer nada de eso. Tenés que seguir trabajando en ese campo. Porque ella sabe cómo funciona una relación piadosa. Hay un hombre espiritual que se da cuenta de la esposa que él necesita y él ve las cualidades en esta mujer y ora a Dios y él la busca. Entonces no hace falta nada de todo lo demás. Así que ella sabe cómo funciona. Le dice, anda a trabajar cada día. ¿Y qué hace Ruth? Sigue el consejo de su suegra. Va a trabajar cada día ahí. Y después le dice, bueno, hoy es el último día de trabajo. Quiero que te quedes. Bueno, hay una situación donde hay que entender un contexto cultural para saber lo que implicaba quedarse a dormir a los pies de este hombre y que él la vea y que le surge esta conversación. Pero esta mujer le guió a una Ruth que no sabía nada de la cultura judía. Y funcionó tal como lo había planeado esta mujer. Y este hombre termina convencido, me tengo que casar con ella. Pero vos ves este principio, sigue el consejo. Vos vas a ser grandemente bendecido si vos aprendés a escuchar el consejo
de tus padres cuando ellos te dan un consejo bíblico. Entonces, búscalo, absorbelos, preguntales todo lo que puedas. Hablar charlas profundas con tus padres y absorberlos a ellos incluye, entre otras cosas, confesarle tus pecados a tus padres. Ellos te tienen que conocer para poder guiarte y aconsejarte en lo que estés viviendo. Ellos tienen que saber lo que está pasando. Hay cosas que te dan vergüenza, ¿no? Y entonces decís, ¿cómo le voy a decir esto a mi papá? Tu papá casi que parece un extraterrestre en tu mente, como si él nunca hubiese vivido las cosas que vos estás viviendo. Entonces un día te pasó una situación con una chica y vos pensás, ¿cómo le voy a contar esto a mi papá? ¿No es cierto? Con los papás no se habla de estas cosas. ¿Con quién se habla de estas cosas? Con un compañero. ¿Y por qué? Tus papás son un tesoro, una fuente de sabiduría, de guía, que te van a ayudar a tomar buenas decisiones para que vos puedas vivir una vida fiel al Señor. Entonces tenés que contarles, me pasó esto, sentí esto, caí en esto, pensé esto, estoy mirando esto, me tiene atrapado esto. Tenés que hablar con tus padres. Dios los puso ahí para hacer esta tarea, para ayudarte, para guiarte a crecer. Entonces, no son el enemigo, no son el obstáculo que saltar, no son el problema que evitar. Son tus aliados, son tus compañeros. Son la guía, la sabiduría que necesitas para tus decisiones. Entonces, busca el consejo de tus padres. Bueno, ahora sí, lo que les he estado diciendo. ¿Cómo edifico una relación sana en situaciones difíciles con mis padres? ¿Cómo edifico una relación sana con mis padres si yo veo en mis padres negligencia, desinterés y falta de claridad bíblica? ¿Cómo voy a honrarlos si no me parece que sean dignos de honra? Porque hay veces donde yo parece que entiendo mejor los principios que mi papá. ¿Cómo haría en esa situación? ¿Cómo cultivo una relación sana con ellos si ellos son los que me han lastimado? Y hay heridas profundas en mi corazón que vienen de muchos años. ¿Cómo esperás ahora, Matías, que yo abra mi corazón, que yo les busque a ellos, que yo les dé ese lugar para que me guíen? ¿Cómo hago con todos estos principios que me estás diciendo si mis padres no son creyentes ni siquiera? ¿Se anulan todos estos principios? Algunos de estos pasajes que leímos decían, hijos, obedeced a vuestros padres cristianos en el Señor, porque esto es justo. ¿Dice así? No dice cristianos. Honra a tus padres creyentes. Honra a tu padre y a tu madre. Creyente. No dice eso. Esto incluye a los padres no creyentes también. Pero ¿cómo funciona si ellos no están viviendo para Dios? Bueno, acá van algunos consejos. Primero, ora por tus padres. Santiago 15:16 dice así, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Vos crees que Dios escucha las oraciones? ¿Crees que Dios puede responder la oración de un hijo que está pidiendo por la salvación de su padre? La oración de un hijo que está pidiendo por el crecimiento y la madurez de su padre. De un hijo que está pidiendo por la obra del Señor que pueda limpiar la vida de su padre en pecados claros que él está viendo en sus padres. ¿Vos crees que Dios puede obrar en ellos? Claro que sí. La pregunta es, ¿cuánto estás orando vos por tus papás? Porque hay cosas que Dios le dio a tus papás y que son irreemplazables. No son prescindibles. Vos lo necesitas. Y sí, vos necesitas padres piadosos. Vos necesitas padres maduros. Vos necesitas padres consagrados. ¿Y cómo vas a tener esos padres? Bueno, lo primero tenés que orar por tus padres. Cuando vos ores por tus padres y pidas estas cosas al Señor, Dios va a hacer dos cosas. Dios va a responder esa oración y Dios puede dar salvación o madurez y crecimiento a tus padres.
en todas estas áreas y Dios va a hacer otra cosa. Dios va a trabajar en tu corazón para que ese desánimo que tenés de buscar a tus padres, esa apatía o esa incredulidad de pensar de que Dios, que tus padres no tienen nada que ofrecerte, y ese intento de vivir independientemente de ellos y no escuchar su consejo, todo eso va a ser sometido por Dios a una actitud humilde que busque a tus padres para ser guiado por Él. Vos tenés que orar por ellos. Dios puede hacerlo, aún en estas heridas que han causado tus padres. Tal vez tus padres han causado daño por no tomar buenas decisiones, por lastimar tu vida en formas que ahora están cargando tu corazón. Y vos pensás, no sé si puedo superar eso. No hay una relación fluida con mis padres. No desarrollar esa relación no es una opción. Vos tenés que orar para que el Señor permita que esa relación se restaure, para que vos puedas tener todos esos beneficios que solamente vienen con una relación sana con tus papás. Entonces, orá por tus padres. Segundo, perdona a tus padres. Perdona a tus padres. ¿Qué es perdonar? Bueno, hay muchos pasajes que muestran la demanda de Dios del perdón. Hay otros pasajes que nos muestran el modelo de Dios del perdón. ¿Qué es perdonar? Perdonar tiene que ver con la disposición a renunciar a la deuda que generó el daño que recibí. Es lo que Dios estaba haciendo con Cristo en esa cruz. Él estaba renunciando a su derecho de mandarnos a todos al infierno por lo que hicimos contra Él. Y en vez de mandarnos a todos al infierno por lo que hicimos contra Él, lo que Él estaba haciendo es pagando el precio para que la relación sea restaurada. Eso es perdón. Perdón, a veces pensamos que perdonar significa olvidar. ¿Ustedes piensan que Dios no sabe los pecados que yo hice o que hago? Claro que lo sabe. Pero ¿qué es lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros? Él ya no nos va a condenar por esos pecados. Él nos ve santos, limpios de ese pecado, y nos ve con el mismo afecto con el que ve a su Hijo amado, a Cristo. Entonces, ¿qué es perdón? Perdón significa eso. Significa sea lo que sea que tus padres te hayan hecho, sin importar el daño y la profundidad y lo grave que haya sido, significa no tomarlo como un derecho el guardar rencor contra ellos. No ver que ellos tienen una deuda para conmigo, sino renunciar a ese sentido de deuda y pensar, ellos ya no me deben nada. ¿Qué es lo que hicieron tus padres? Muchas cosas pueden venir a mi mente. No quiero escarbar en eso, pero vos lo sabés. Hay algo en tus padres que vos renunciás a perdonar y que eso está distanciando una relación que Dios te dio para que ellos ocupen un rol que nadie más va a ocupar jamás en tu vida. Lo que vos tenés que hacer es renunciar a esa amargura y tenés que perdonar. ¿Y por qué tenés que perdonar? Tenés que perdonar porque vos fuiste perdonado por Dios. Mucho más de lo que vos jamás vas a tener que perdonar a nadie. Y es porque Dios te manda a perdonar a tus padres. Perdonar a tus padres no significa que no haya cosas que resolver tal vez del pasado. No significa hacer borrón y cuenta nueva. Hay cosas que hay que hablarlas. Perdonar no significa que tus padres tal vez no tengan que sufrir consecuencias que pueden durar de por vida por el daño que te han hecho. Hay pecados que padres causan a sus hijos que requieren que ellos vayan a la cárcel por muchos años. Y perdonar no significa no decir nada para que no vayan a la cárcel. Perdonar no significa eso. El perdón implica que en la relación personal con mi papá o con mi mamá, yo no voy a guardar ninguna deuda. Voy a liberarlo de la deuda. Él tiene que arreglar sus cuentas ahora con Dios y con la justicia o con el que sea, pero conmigo
La deuda está saldada porque yo renuncio al derecho que tengo a demandar una compensación. No hay ninguna compensación. Yo lo perdoné completamente. ¿Sí? Entonces, perdona a tus padres. Próximo, muestra cariño hacia tus padres. Mostrar cariño es mantener esa actitud honrosa de la que hablábamos antes. Es buscar formas en las que puedes bendecir a tus padres. Y esta honra de la que hablábamos antes, que incluye mostrar cariño y deseo y respeto, no tiene que ver con lo que ellos son o hacen. Tiene que ver con lo que Dios dice que vos tenés que hacer para con tus padres. Honrar a tus padres no es algo que ellos se tienen que ganar. Es algo que Dios te pide y demanda de vos como hijo. Entonces no es que vos tenés que evaluar y decir, ellos no se merecen que le dé ningún regalo por todo lo que me hicieron. Porque no tiene que ver con lo que ellos merezcan o no. Honrar a tus padres no tiene que ver con que ellos son dignos de honra. Probablemente tu papá o tu mamá no sea digno de honra, pero no por eso no los vas a honrar. Vos lo vas a honrar no porque él es digno de honra, sino porque Dios te dice que lo honres. Vos lo tenés que respetar. Y vos decís, ¿cómo respeto a una persona que no tiene nada de respetable? ¿Cómo respeto a esa persona? Bueno, lo respetás porque Dios en su soberanía quiso que Él sea tu papá. Y esa relación merece respeto. No lo que Él haga o deje de hacer. Solamente el hecho de que Él sea tu papá merece el respeto. Merece el respeto a esa persona porque fue creada a imagen de Dios y Dios nos llama a respetar a todos porque llevan la imagen de Dios. Merece el respeto a esa persona porque Dios está cumpliendo propósitos en esa persona y en tu relación con esa persona que se van a reflejar solamente si vos le respetás. Vos tenés que respetarle. Entonces, si vos le vas a comprar un regalo a tu papá, no es porque él lo merezca, es porque Dios te llama a honrarle y respetarle. Y vos tenés que mostrarle cariño a tu papá y a tu mamá sin importar lo que ellos hayan hecho. Sin importar cuánto ellos busquen esa relación o valoren esa relación. Es tu deber, es tu llamado. Así que vos tenés que esforzarte por eso. Vas a tener que renunciar a esa amargura, vas a tener que renunciar a esos reclamos, vas a tener que ceder y en humildad servir. Pero eso es lo que va a honrar al Señor. Levítico 19:32 dice lo siguiente: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Fíjate que acá no te está diciendo qué es lo que haya hecho este hombre. Tal vez este hombre abusó de uno de sus hijos. Tal vez este hombre fue un borracho, un golpeador. Tal vez este hombre nunca cumplió su rol para servir a la familia como lo tenía que hacer. Tal vez este hombre causó mucho daño y consecuencias permanentes a esta familia. Pero cuando este hombre es un anciano y entra a tu casa, vos te pones de pie en señal de reverencia a él. No importa lo que él haya hecho. Vos decís, él no se merece ni que lo salude, que lo mire. Él no va a entrar a esta casa y yo no quiero tener nada que ver con él. Dios te va a demandar eso a vos. Vos tenés que honrar a tus padres porque Dios lo demanda. Delante de las canas te levantarás y vas a honrar el rol que Dios les dio. ¿Sí? El rostro del anciano vas a honrar delante de Dios. Entonces tenés que mostrar cariño, no tenés opción. Tenés que mostrar atención, tenés que querer pasar tiempo con Él, tenés que estar pendiente de sus necesidades. Tenés que hacerlo para la gloria de Dios y porque Dios planeó bendecir tu vida a través de esta relación también. El último, soporta amorosamente a tus padres. Soporta amorosamente a tus padres. Efesios 4,
versículos 1 y 2, dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo sería andar como es digno del Evangelio? Y acá está: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Muchas veces vas a tener que soportar a tu papá o a tu mamá. Muchas veces no va a ser el ejemplo que debería. A veces vas a tener que soportar su ira injustificada. A veces vas a tener que soportar sus heridas con sus palabras. A veces vas a tener que soportar sus malas decisiones económicas que perjudican a la familia. A veces vas a tener que soportar las consecuencias que vienen por su pereza, su negligencia. A veces vas a tener que soportar su inmadurez y su falta de claridad bíblica a la hora de dar consejos y tratar de imponer decisiones que no son las correctas en la familia. Vas a tener que soportar. ¿Y qué te va a hacer soportar? Lo que dice al principio esa lista: humildad. Humildad. Vos tenés que verte a vos correctamente y verlo a él correctamente. Humildad, mansedumbre, un corazón controlado por el Espíritu Santo. Paciencia. En el caso de muchos de ustedes tienen un tesoro que sus padres no tuvieron. Muchos de ustedes son hijos de padres creyentes, pero sus padres no fueron hijos de padres creyentes. Ellos crecieron en hogares donde sus padres nunca le enseñaron la Escritura. Puede ser que tus padres tengan muchos defectos, pero por la gracia del Señor, el Señor les ha salvado y hoy están esforzándose por vivir una vida fiel. Entonces vos tenés que valorar eso, es un tesoro. No te pierdas la oportunidad de ser un hijo como Dios lo demanda, porque vos vas a ser el primer bendecido y el pueblo de Dios va a ser bendecido atrás tuyo y las generaciones que vengan después. Entonces no cortes esa relación. Yo le decía al principio, nosotros vivimos en una sociedad que no valora esto. De hecho, nuestro presidente, Milei, cuando lo entrevistan le dicen: yo aborrezco a mis padres. No quiero tener nada que ver con ellos y no los quiero ver más por todo el daño que ellos me hicieron. Pensé en esto, la figura que representa el oficio más alto en nuestro país, que debería ser una persona que pueda tener un juicio correcto sobre la vida, sobre el funcionamiento de la sociedad. Él está detonando el centro de la sociedad, que es la familia. Y él lo está detonando con este mal ejemplo que él está dando a todos los demás. No sé si alguna vez lo escuchaste a Milei decir eso, pero yo me imagino a muchos que escucharon a Milei decir eso, diciendo: es verdad, yo también fui lastimado con mis padres, así que tengo el derecho de actuar de esta manera con mis padres. Tragedia. ¿Sí? En una sociedad que no valora lo que yo les expliqué recién, nosotros tenemos que ir en contra de la corriente. Ustedes tienen que estar gozosos, valorando a sus padres como un tesoro de la gracia del Señor y aprovechándolos al máximo, mientras que el Señor les dé vida a sus padres. Entonces, me imagino que después de este taller hay cosas que tenés que pensar, pero tal vez una de las cosas que tenés que hacer es ir y pedirle perdón a tus padres por cada palabra irrespetuosa, por cada actitud de indiferencia, por cada vez que te quedaste corto en mostrar cariño, afecto, interés sincero. Capaz que vas a tener que ir y pedirle perdón y decirle: papá, Dios me mostró esto y quiero honrarte, quiero amarte, quiero escucharte, quiero abrir mis oídos y mi corazón a tu consejo, quiero valorarte, porque vos tenés un lugar que nadie más va a tener. Hay muchas personas que influencian mi vida y doy gracias a Dios por ellos. Doy gracias a Dios por consejeros, pastores, amigos. Doy gracias a Dios por todos ellos. Pero tengo un solo papá y sos vos. Eso va a ser muy importante para tu papá. ¿Sí? Entonces tal vez haya que arreglar cuentas y cosas prácticas que tenés que pensar de cómo vas a revertir estos patrones. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta sobre esto?
Uno, dos. Ya se nos fue toda la hora, pero ¿qué piensan? Sí. Sí, pienso que sería una consecuencia natural. Vos sos necio por naturaleza y si vos no escuchás el consejo, vas a terminar destruido. O sea, de una forma muy práctica. Si mi hijo no me escucha, va a terminar electrocutado, porque va a meter el dedo en el enchufe, ¿no es cierto? O va a terminar atropellado por un camión cuando él sale corriendo. Si tu hijo no te escucha, sus días van a ser cortos, porque naturalmente su corazón le va a llevar a la destrucción. Pero también creo que está incluido esto, que Dios va a castigar. Y te digo, si vos eras del pueblo de Israel, tus días van a ser cortos, significa, cuando crezcas un poquito, tu papá te va a agarrar y te va a llevar de la mano a los jueces y le va a decir, mi hijo es rebelde y contumaz, y los jueces van a decir, hay que apedrearlo, y tu papá va a ser el primero que va a tirar la piedra para matarte. Eso es lo que pasaba en Israel con hijos rebeldes. Entonces, si vos no escuchás a tus padres y a tu madre, tu vida va a ser muy corta, vas a morir muy joven, ¿sí? Entonces, Dios juzga el pecado de la rebeldía también, ¿sí? Tal. Él tiene que honrarlo hasta el final de su vida. Pero eso significa ir y llevarlo a la justicia para que lo metan preso y después ir a visitarlo a la cárcel. Honrar al padre no quiere decir encubrirlo. Honrar al padre quiere decir, por ejemplo, este es un hombre totalmente depravado, entonces llega a mi casa y como yo le decía, yo me pongo de pie, yo lo honro a él, pero no lo dejo solo con mis hijos un segundo. No le voy a dejar que alce a ninguno de mis hijos a UPA, ¿no es cierto? Voy a cuidar a mi familia. Entonces, pero eso lo que va a hacer no es mostrar que yo tengo desprecio por mi padre, sino yo entiendo que los pecados que él comete tienen graves consecuencias y entonces esta es una. Esto le va a distanciar en la práctica de las relaciones. Entonces hay límites, pero esos límites no tienen que ver con una actitud o una disposición a una relación, sino con una protección de mi familia. Entonces habría que ver cuál es la situación, pero la honra a nuestros padres tiene que seguir hasta el final de nuestro día. Sí. ¿Alguien? ¿Una pregunta? ¿Se animan? No. Bueno. Si no hay preguntas, ¿alguien tiene alguna afirmación para decir? Dale. Sí. A veces tenemos discusiones con mi mamá y no, a veces no estamos así, no pensamos igual a veces, igual. Claro. A veces yo me enojo y bueno, después digo, mamá, disculpa. Sí, te entiendo. Y creo que todos lo están pensando también. A veces es complicado. A veces es complicado, ¿por qué? Porque soy pecador yo y porque es pecador mi papá y mi mamá, ¿no? Y entonces cuando estamos viviendo el día a día surgen situaciones, hay tensión, hay pecado. Pero lo que hay que hacer, yo hablaba, ¿no es cierto?, de cómo cuidar nuestro corazón. Cuando termina ese pecado, yo le hablé mal, yo le levanté la voz, yo no fui respetuoso. Voy a ir a pedirle perdón, pero tengo que cambiar mi actitud. Bueno, le pido perdón para que volvamos a estar bien, pero es más que eso. Tengo que saber qué es lo que estuvo mal.
En mi corazón, no, cuando él estaba hablando, no estaba siendo consciente de que es mi mamá y nunca más voy a permitirme algo así. No voy a hablar de esta manera. Entonces le voy a decir a mi mamá, no te debería haber hablado así y nunca más lo quiero hacer y voy a trabajar para eso. Voy a memorizar un versículo, ¿no es cierto?, que me acuerde justo cuando venga ese momento. Voy a pedirte orar por mí, voy a luchar en ese momento, pero yo quiero trabajar porque sé que Dios quiere que te honre. Y hay veces donde no vamos a pensar lo mismo. Y cuando somos adolescentes nos empezamos a dar cuenta de eso. Pienso una cosa y yo otra. ¿Y cómo resolvemos cuando pensamos distinto? Lo que tengo que hacer es esto. Tengo que tener disposición a escuchar, estar abierta para aprender, cuando no pienso lo mismo, no encerrarme en lo que yo pienso. Estoy abierta para aprender, pero voy a evaluar con las Escrituras, con la Biblia, si lo que mi mamá me está diciendo honra al Señor y es verdad o no. Y voy a tener humildad, pero bueno, ustedes están avanzando ya hacia ser adultos y no pensar igual que tu mamá va a ser una realidad. Hay muchas cosas que yo no pienso igual que mi mamá. Y vos decís, pero son creyentes, ella te crió, te enseñó muchas cosas. Sí, pero somos personas distintas. Entonces, la Escritura nos va uniendo, pero y somos responsables de lo que hacemos con la palabra de Dios, pero necesitamos, yo necesito honrarla, respetarla, amarla, cuidarla, servirla, hacerla feliz. ¿Por qué? Porque soy su hijo. Entonces, eso es lo que tenemos que estar pensando de nuestros padres, ¿sí? Entonces, que piensen distinto no es un problema, es cómo lo manejamos a eso. Esa es la clave. ¿Alguien más? Con tus hermanos hay también una responsabilidad, pero no son tus papás, entonces ningún hermano tiene que imponerse como papá, ni ningún otro tiene que darle el lugar de papá. Con los hermanos funcionamos como hermanos. Tiene que haber respeto, tiene que haber un cuidado mutuo. La Biblia nos habla de los hermanos también, podríamos hablarlo en otra vez. Pero sí, hay algunas cosas que yo dije acá que es solo de papá. Papá y mamá. Claro, si asentís es como que le estás diciendo sí y en realidad estás pensando que no, entonces sería como engañarlo, algo así. No, a veces asentir puede significar te escucho, te entiendo, claro, entiendo por qué estás pensando de esa manera, entonces yo puedo decir, sí, ahora a ver si estoy entendiendo bien, vos lo que estás diciendo es esto, habría que hacerlo de esta manera, por este principio bíblico o aquel, y sí, lo veo cómo vos lo estás diciendo, pero lo que yo estoy pensando es este otro principio bíblico. Y entonces, si yo tomaría esa decisión, estaría violando esto. Entonces, no sería correcto. Entonces, yo no estoy convencida de seguir tu consejo. Pero gracias por decírmelo. Y vos ves algo de lo que yo estoy diciendo que no está correcto, ayúdame a entender, porque tal vez yo estoy viendo mal. Decime. Entonces, vos le estás escuchando. Entonces, estás sintiendo como el decir, sí, decime, te entiendo. Sí o sea, estoy escuchando como me estás diciendo y veo por qué lo ves de esa manera. Pero ahora te voy a explicar lo que yo pienso sobre este asunto. Entonces, no está mal decir así. Es una forma grata de estar interactuando y la otra persona a veces entiende eso, que vos estás escuchando. Pero bueno, si vos sentís que eso significa que la persona cree que vos estás diciendo sí, después de decir no, entonces, bueno, capaz que vos en vez de hacer así, vos escuchás solamente. ¿Sí? Ah, claro. Ahora, entiendo. O sea, dar expresiones que tengan que ver más con la afirmación de la información y no del criterio. ¿Sí? Bueno, terminemos. Oramos, ¿quieren? Padre, gracias por este tiempo. Realmente fue una bendición poder compartir tu palabra con estos hermanos, muchachos, jovencitas. Te pido, Señor, que tú traigas fruto ahora y que nos concedas ver crecimiento y madurez, desarrollo en cada una de estas
áreas que hemos estado estudiando juntos. Te pido, Señor, que concedas que las familias de nuestra iglesia puedan madurar y crecer en cada aspecto, y ahora especialmente en este aspecto, en la relación que hay entre hijos y padres. Te ruego, Señor, que las hagas florecer esas relaciones y que tú concedas mucho fruto a partir de ellas. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.